Geocuriosos, ¿cómo andan? Acá estamos de nuevo listos para otra inmersión profunda, la guerra de Ucrania. Exacto. Esta es nuestra segunda entrega dedicada a este conflicto y hoy nos vamos a meter de lleno en un punto que arde, Oh, sí. Velika Novosilka. Velika Novosilka. Para los que recién se suman, Ajá, Velika Novosilka está en el Oblast de Donetsk. sí. Y en las últimas semanas se ha convertido en un punto clave en el conflicto. ¿Por qué tanta tensión en este lugar? Bueno, su valor estratégico es fundamental. Quien controle Velika Novosilka controla rutas de suministro vitales para ambos bandos y tiene una plataforma ideal para lanzar ofensivas en el Donbass. Como si fuera una pieza clave en un tablero de ajedrez, ¿no? Sí, pero con implicaciones mucho más profundas que una simple partida de ajedrez. Pensemos en la logística. Controlar Velika Novosilka podría permitirle a Rusia, por ejemplo, abastecer sus tropas en el frente sur con mayor facilidad, aumentando su capacidad ofensiva. Y según tengo entendido, las fuerzas rusas han estado avanzando con mucha fuerza en los últimos días, ¿verdad? Correcto. Han capturado la localidad de Bliska y han avanzado desde el norte y el este, creando lo que se conoce como un cerco de fuego alrededor de Velika Novosilka. Cerco de fuego. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que si bien no está completamente rodeada físicamente, las rutas de escape están bajo fuego constante de artillería y drones. Imagínate intentar evacuar una ciudad bajo una lluvia constante de bombas. Es una situación extremadamente difícil para las tropas ucranianas que aún resisten en la ciudad. Suena terrible. ¿Y qué se sabe de las tropas ucranianas? ¿Están aguantando? ¿Se están retirando? Ese es el gran interrogante. Hay reportes de retiradas tácticas, pero la cantidad de tropas y equipo que aún permanecen en la ciudad es un misterio. Y ese misterio es clave para entender el desenlace de esta batalla. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre una retirada total y una retirada táctica? La clave está en la organización y el control. Una retirada total implica caos, pérdida de equipamiento y un golpe moral importante. Una retirada táctica, en cambio, permite conservar fuerzas, reagruparse y minimizar las bajas. O sea que si los ucranianos logran una retirada táctica, podrían reagruparse y defender otra operación estratégica. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Por qué Rusia en algunos casos parece permitir estas retiradas controladas? A ver, contame, ¿cuál sería la lógica detrás de eso? Bueno, hay varias teorías. Por un lado, minimizar bajas propias siempre es una prioridad incluso para un ejército invasor. Un asedio total implica combates casa por casa con un alto costo en vidas, incluso para los atacantes. Tiene sentido. Pero, ¿no sería más efectivo para Rusia mostrar una fuerza abrumadora y tomar la ciudad a cualquier costo? Ahí es donde entra en juego la segunda teoría y es quizá la más interesante. Algunos analistas sugieren que Rusia busca capturar ciudades intactas con su infraestructura y recursos en buen estado. Para usarlos como base de operaciones. Exactamente. Y no solo eso, capturar una ciudad intacta también puede ser una herramienta de propaganda muy efectiva. ¿En qué sentido? Mostrar al mundo que no son una fuerza destructiva indiscriminada, que buscan minimizar el daño a la población civil y preservar la infraestructura ucraniana. Es una forma de ganar los corazones y las mentes, por decirlo de alguna manera. O sea que la moderación también puede ser una estrategia militar. Sin dudas. Y en el caso de Velika Novosilka, esto cobra aún más relevancia. Esta ciudad fue un centro logístico clave para los ucranianos durante su ofensiva en 2023. Si Rusia la captura intacta, podría darle la vuelta a la tortilla y usar esa misma infraestructura para sus propias operaciones. Mira, Bo, es como un juego de ajedrez, pero en vez de jaque mate lo que buscan es controlar el tablero para una partida a largo plazo. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto crucial. ¿Qué pasaría si Velika Novosilka finalmente cae en manos rusas? Me imagino que no sería una buena noticia para Ucrania, ¿no? Efectivamente. Ujú. La caída de Velika Novosilka tendría un impacto significativo en el equilibrio de poder en Donbass. Podría abrir el camino para un avance ruso hacia el oeste, amenazando ciudades como Komar y Pokrovsk, esta última, un punto neurálgico para la logística ucraniana. O sea que si cae Velika Novosilka, podría desencadenarse un efecto dominó en todo el frente sur. Así es. Y esto nos lleva a analizar otro punto caliente en el mapa Kotliar. Kotyar no está un poco lejos de Velika Novosilka. Geográficamente sí, pero estratégicamente está íntimamente conectado. A ver, explícame esa conexión. Kotyar está en el frente de Pokrovsk y los rusos han logrado avances significativos allí en los últimos días. Si capturan Kotyar, podrían cortar una ruta de suministro clave hacia Pokrovsk y amenazar la ciudad desde el oeste. ¿Y por qué es tan importante Pokrovsk? Pokrovsk es un centro logístico crucial para Ucrania en el Donbass. Si cae la capacidad de resistencia ucraniana en la región, se vería seriamente afectada. Entonces, lo que sucede en Kotliar tiene una influencia directa en el destino de Pokrovsk.
y por ende en el curso de la guerra en el Donbass. Exacto. Y esto nos muestra cómo en un conflicto como este, cada movimiento, cada pequeña victoria o derrota puede tener consecuencias que se extienden mucho más allá del campo de batalla inmediato. Uf, qué panorama complejo, ¿no? Sin dudas. Y lo que hemos visto hasta ahora es solo la punta del iceberg. Hay muchos factores en juego, muchas estrategias y contraestrategias, y la situación puede cambiar de un momento a otro. Exactamente. Y eso nos lleva a una pregunta que a muchos le ronda la cabeza. ¿Cómo se compara esta situación con otras batallas claves que hemos visto en esta guerra, como la de Bakhmut o la de Avdiivka? Buena pregunta, porque si mal no recuerdo, Bakhmut quedó prácticamente destruida, ¿no? Así es, Bakhmut se convirtió en un símbolo de la resistencia ucraniana, pero a un costo terrible. La ciudad quedó devastada tras meses de combates intensos. ¿Y en Avdiivka qué pasó? Avdiivka también sufrió una destrucción significativa. En ambos casos, la estrategia rusa se basó en una ofensiva frontal implacable, con un uso masivo de artillería y bombardeos aéreos. Pero en Velika Novosilka, como decíamos antes, la situación parece ser diferente. La ciudad está relativamente intacta a pesar de los combates. Correcto. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿es esta una nueva estrategia por parte de Rusia? ¿O simplemente se debe a las particularidades del terreno o la defensa ucraniana? ¿Hay alguna teoría al respecto? Bueno, algunos analistas sugieren que Rusia está aprendiendo de sus errores, que han comprendido que destruir ciudades enteras no les beneficia a largo plazo. ¿Por qué? ¿No era esa la idea de debilitar a Ucrania a como de lugar? Sí, pero hay que considerar el día después. Controlar un territorio devastado es mucho más difícil y costoso que controlar un territorio con su infraestructura intacta. Claro, reconstruir una ciudad desde cero implica una inversión enorme de tiempo, dinero y recursos. Exactamente. Y además genera un resentimiento enorme en la población local, lo que dificulta aún más la pacificación y el control del territorio. O sea que en cierto modo la moderación también puede ser una estrategia pragmática para Rusia. Totalmente. Y esto nos lleva a otra cuestión interesante. ¿Cómo está reaccionando Ucrania ante esta posible nueva estrategia rusa? Se están adaptando de alguna manera. Parece que sí. Por un lado, están priorizando las retiradas tácticas, evitando caer en la trampa de la defensa a ultranza de ciudades que se convertirían en trampas mortales. Como Bakhmut, por ejemplo. Exacto. Prefieren conservar sus fuerzas, reagruparse y elegir cuidadosamente sus batallas. Y por otro lado, imagino que también están tratando de aprovechar al máximo el apoyo militar que reciben de Occidente. Correcto. Las armas y la tecnología que les están llegando de la OTAN les permiten infligir bajas significativas al enemigo, incluso en una posición defensiva. O sea que a pesar de las dificultades, Ucrania no se rinde. Para nada. Siguen luchando con determinación, adaptándose a las circunstancias y buscando la forma de desgastar al invasor. Che, y hablando de desgaste, no podemos olvidar el factor humano en todo esto. Tanto los soldados ucranianos como los civiles están sufriendo las consecuencias de esta guerra. Es cierto, las bajas son altísimas en ambos bandos y la población civil está pagando un precio terrible. Millones de personas han tenido que abandonar sus hogares y la ciudad está marcada por la destrucción y el miedo. Es una tragedia que parece no tener fin. Ojalá me equivoque, pero todo indica que esta guerra puede durar mucho tiempo todavía. ¿Y qué podemos esperar para el futuro? ¿Hay alguna posibilidad de un acuerdo de paz? La verdad es que en este momento las posibilidades de un acuerdo de paz parecen remotas. Ninguna de las partes parece dispuesta a ceder en sus objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos exactamente? Para Rusia, el objetivo principal es controlar el Donbass y asegurar un corredor terrestre hacia Crimea. También buscan debilitar a Ucrania como Estado, impedir su ingreso en la OTAN y consolidar su influencia en la región. Y para Ucrania el objetivo es claro, recuperar la integridad territorial y expulsar a las fuerzas invasoras. Exactamente. Mientras estos objetivos sigan siendo incompatibles, la guerra continuará. ¿O esa es una situación realmente desalentadora? Sí, pero no hay que perder la esperanza. La historia nos ha demostrado que incluso los conflictos más largos y cruentos pueden terminar con un acuerdo de paz. Ojalá sea así. Porque mientras tanto la gente sigue sufriendo. Y es importante que no nos olvidemos de ellos. Que sigamos informándonos, que sigamos hablando de esta guerra, que no permitamos que se convierta en una noticia más lápida. Totalmente de acuerdo. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo mantener la atención sobre esta tragedia y exigir a nuestros líderes que busquen una solución pacífica. Y hablando de soluciones pacíficas, hay una pregunta que me intriga. ¿Qué papel podría jugar la comunidad internacional en la búsqueda de una salida a este conflicto? Es cierto, la comunidad internacional tiene un rol fundamental en todo esto. Pero ¿realmente pueden hacer algo para detener esta guerra? Algunos dicen que las sanciones a Rusia no están funcionando, que Occidente debería involucrarse más. Es un debate complejo, sin dudas. Hay quienes argumentan que la presión económica y diplomática es la única forma de obligar a Rusia a negociar.
Otros creen que enviar más armas a Ucrania solo prolongará el conflicto. Claro, es como si estuviéramos caminando en una cuerda floja, ¿no? Buscando el equilibrio entre apoyar a Ucrania sin escalar el conflicto a un nivel global. Exacto. Y en este contexto, cada actor internacional juega sus propias cartas con sus propios intereses en juego. Por ejemplo, Bueno, pensemos en China. Por un lado tienen una relación estrecha con Rusia, pero por otro lado no les conviene una guerra que desestabilice la economía global. Su posición es ambigua y su accionar futuro podría ser determinante. Y ni hablar de los países europeos, ¿no? Algunos están más dispuestos a enviar ayuda militar mientras que otros son más cautelosos. Correcto. La Unión Europea está dividida en este tema y eso debilita su capacidad de acción conjunta. Y mientras tanto la guerra sigue su curso con consecuencias devastadoras para Ucrania. Es realmente frustrante ver cómo la comunidad internacional a veces parece más preocupada por sus propios intereses que por la paz y la justicia. Es la triste realidad de la geopolítica muchas veces. Pero no hay que perder la esperanza. La presión de la opinión pública, la acción de organizaciones humanitarias, el trabajo de mediadores internacionales, todo eso puede contribuir a generar un clima propicio para la paz. Tenés razón. A veces las pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Hablando de pequeñas acciones, nosotros como ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer para ayudar a Ucrania? Hay muchas maneras de ayudar, desde donar a organizaciones humanitarias que están trabajando sobre el terreno, hasta difundir información veraz sobre el conflicto y presionar a nuestros gobiernos para que actúen. Claro, informarse, compartir información, donar todo suma. Exactamente. Y no subestimemos el poder de la empatía. Ponerse en la piel del otro, comprender su sufrimiento es el primer paso para construir un mundo más justo y solidario. Che, qué interesante todo esto. Realmente me has hecho reflexionar sobre la complejidad de este conflicto y sobre nuestro propio rol como ciudadanos del mundo. Me alegro de haber podido aportar algo a tu comprensión del tema. Y recordemos, la guerra nunca es la solución. Siempre hay alternativas, siempre hay que buscar el camino del diálogo y la paz. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que con esto podemos dar por finalizar nuestra inmersión profunda en la guerra de Ucrania por hoy. Sí, creo que hemos cubierto los puntos más importantes. Sí, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Como siempre, aprendí muchísimo. El placer es mío. Me encanta poder compartir lo que sé con gente curiosa e interesada como vos. Y hablando de gente curiosa e interesada, ¿qué les decimos a nuestros geocuriosos? Bueno, antes que nada, gracias por escucharnos. Esperamos que esta inmersión les haya resultado interesante, les haya ayudado a comprender un poco mejor la complejidad de la guerra en Ucrania. Sí, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Y si les gustó, no se olviden de darle a compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras inversiones. Nos vemos en la próxima Geocuriosos.